Si tú conoces a tu personal o al equipo con el que estás, les puedes sacar mucho más provecho a ellos y a ti. Puedes hacer una máquina perfecta de lo que me digas, administrativamente, construcción, acabados, lo que sea. Cuando el staff ve que tú eres equipo y te rifas con ellos y estás con ellos y los apoyas, la gente se compromete. Y no se compromete con el proyecto, o sea, se comprometen contigo. Las obras y los proyectos no son perfectos, ninguno. Y el que te lo diga te está mintiendo. Lo que sí es con equipo y sin equipo. Los problemas van a estar. Simplemente esos problemas se van a contener, digerir y solucionar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Bienvenido, ingeniero Alejandro López. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Aquí, feliz de estar acá. Cansados, ambos cansados. Hemos tenido una jornada maratónica, pero al menos yo estoy muy contento de tenerte aquí para platicarnos tu experiencia. El contento y el agradecido somos nosotros, de verdad. No, hombre. Si yo te diera un minuto para presentarte, ¿de qué forma lo harías? Te podría decir que soy una persona que le gusta iniciar y terminar lo que empieza. Tengo más de 25 años ejerciendo la profesión de ingeniería o estando en el ramo de la construcción. Durante este tiempo he visto de todo, he estado en casi todos los rubros de la construcción, en gobierno del estado, iniciativa privada, del lado de la gerencia, que es en donde estoy ahora, que soy los ojos del desarrollador en la obra, ¿no? O sea, yo cuido sus intereses dentro de los proyectos, ¿no? Soy una persona muy comprometida, me gusta hacer lo que hago, me apasiona ver cómo se desarrollan los proyectos, ¿no? Sí, más de 25 años en la construcción. Es correcto. ¿En qué momento decides entrar a este mundo cansado, retador, pero muy gratificante? Dentro de mi familia es una familia de ingenieros. Básicamente hay ingenieros industriales, ingenieros civiles, gente pegada a la construcción. Desde ahí me nace esa cosquilla y ese interés de verdad de ver cómo crear, o sea, algo de la nada, ¿no? O sea, tener ese poder o esa facilidad me es de verdad muy satisfactorio. He desarrollado durante todo este tiempo la habilidad de imaginarme los proyectos. O sea, yo llego y empiezo a platicar desde la preconstrucción y me lo imagino en mi cabeza y lo desarrollo. Eso me ha ayudado mucho, ¿no? Pero de ahí nace ese gusto y ese interés de crear, ¿no? Y saber cómo funciona, cómo ver una columna e imaginarte cómo está el armado, los anillos, los empalmes, los traslapes. Uh-huh. O sea, todo eso, ¿no? No solamente ver el elemento como un frío, gris, industrial, sino ver el interior. De ahí nace mi interés, ¿no? O sea, esa pasión porque la verdad sí me apasiona mucho. ¿En dónde creciste? Yo nací en Morelia, Michoacán. Ahí crecí, ahí me desarrollé, ahí estudié la carrera en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, soy nicolaita. A la par que entré en el 94 a estudiar la carrera, empecé a trabajar en la Junta Local de Caminos. Ahí empecé a llevar las dos cosas a la par, estudiaba y trabajaba para solventar los gastos. Ok, o sea, te tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo. Exactamente, sí. En esa época, tengo más de casi 30 años de esto, hubo, igual como todos, en la facultad tuve maestros que me ayudaron mucho, te soy sincero, por los tipos de horarios, ¿no? Porque había materias que no las pude cursar, o faltaba mucho más bien. O sea, no es que no las cursara, faltaba mucho, que eso era un motivo de no poder presentar los exámenes finales. Sí. Había maestros que sí accedían sabían que trabajaba y accedían a que presentara los exámenes, ¿no? Pero sí, tuve mucho apoyo de algunos maestros en esa época, ¿no? Ya me mencionaste tus influencias. ¿Tuviste en algún momento interés en arquitectura?
No. ¿Por qué? Te soy sincero, al ser de familia de ingenieros, mi padre se dedicaba al agua potable y alcantarillado. Entonces sí lo veía dibujar, sí veía, pero me llamaba más el interior de las cosas, ¿no? El descubrir cómo funcionan. Y algo que se me da o se me dio mucho eran las matemáticas. Entonces no tenía problema con cálculo, con integrales, con matemáticas avanzadas. O sea, luego empecé a ver un poquito de qué se trataba la materia de sísmica y dije, interesante este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que los arquitectos no ven. O sea, la arquitectura, después en el trayecto de estos años, estuve mucho tiempo trabajando en un despacho de arquitectos y vi que no lo desarrollan otras áreas de la construcción. Pero nosotros, como ingenieros, o eso en ese momento, llevábamos o sea, aterrizamos lo que se proyecta, ¿no? Que se me hace muy interesante, llevarlo a la realidad, lo que alguien dibuja, porque después en estos años me he dado cuenta que luego la gente que dibuja no sabe cómo construir. Justo, justo. Acabo de hablar con un arquitecto que pues tiene tiene un perfil como muy completo entre proyecto, diseño, y la parte técnica, la parte pues de hacer funcionar las cosas, de cómo funciona, etcétera. Y justo estábamos hablando de cómo es que los arquitectos, o sea, yo queriendo entender, porque pues somos mucho como ingenieros nos enseñan a seguir reglas, a seguir normativas, a seguir procesos, sí, porque pues hay que hacer, o sea, pues ya hay algo empírico, ya hay algo aterrizado en esa normatividad, en esos procesos, ¿verdad? Ya hay cosas definidas para hacer que las cosas funcionen, ¿verdad? Y somos muy rígidos muchas veces, o nos desarrollan de esa manera o nos inculcan esa forma de pensar en la carrera, en los estudios y a fin de cuentas, al final del día tienes la realización de que, pues, si quieres ser un profesionista completo, pues tienes que juntar Claro. las dos partes, ¿verdad? Pero en ese sentido, ¿crees tú que o sea, y dime si a lo mejor me equivoco, pero ¿crees tú que los arquitectos o el perfil común o promedio de un arquitecto es proponer un concepto y nuestro papel como ingenieros es hacer que ese concepto funcione? Podría decir que sí, aunque también conozco arquitectos que son muy buenos constructores, pero de verdad muy buenos, y ingenieros que son muy buenos diseñadores. O sea, pero lo normal es ese, o sea, que el arquitecto proyecta muy bonito y el ingeniero lo realiza, ¿no? Un ejemplo muy común es que el arquitecto quiere claros muy grandes, ¿no? Pero no quiere vigas, no quiere columnas. Entonces el ingeniero lo puede hacer. Sabemos que podemos hacer un cálculo y se puede hacer. Que también ahí se conjuga otro elemento que es el costo, porque todo se puede hacer en esta vida, ¿no? Entonces hay que hacer un conjunto de cosas que sea costo, calidad, o sea, Sí, claro, claro. que sea un negocio al fin del día. Normalmente las construcciones son por algo, ¿no? Y no son ilimitadas, o sea, hay recursos y que estos recursos no son ilimitados. Entonces, ahí es donde se crea una combinación de entre todas las áreas, ¿no? Yo creo, como bien dices, en este ramo de la construcción hay que saber un poquito de todo. Yo he visto en estas alturas, en proyectos grandes me refiero a muchas habitaciones, en hoteles, muchos metros cuadrados, muchos niveles, edificaciones, que los despachos de arquitectos luego no tienen gente que construye. A mí me gusta mucho participar en la preconstrucción e interactuar con los desarrolladores. Y el punto de vista desde la construcción de decir, eso no es viable, o eso es, o veo un problema por experiencia, por como vemos nosotros la obra, resuelve muchos problemas y muchos adicionales y bla, 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 y el cliente sale contento. No es que esté mal lo que hacen ellos. O sea, simplemente yo creo que hay que estar muy empapado de todo. O sea, yo creo que el constructor sí debería de saber, tanto arquitecto como ingeniero, instalaciones, por ejemplo, que es el coco de de mucha gente que se dedica a la construcción. Por tabú, por lo que sea, ¿no? Pero sí hay que saber porque es parte de la construcción. Es como, así tenemos que saber qué hacer y cómo hacerlo.
porque eso al fin del día repercute en acabados, repercute en luego en andar haciendo hoyos, ¿no? Por eso tan mencionado instalaciones y demoliciones, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. se la pasan ranurando y las ranuras es una falta de coordinación de las diferentes áreas, básicamente. O sea, no se debería de ranurar en un proyecto, pero hay que interactuar con arquitectura, estructura, albañilería, instalaciones. O sea, está interesante ese tema, ¿no? Y creo yo que, bueno, en estos 30 años ahora se desarrolla más. Antes era más eh, arquitecto proyecta, ingeniero construye y ya está, ¿no? Ahora son más multidisciplinarios. Exactamente. Que eso yo creo que está correcto. Y ahora agregarle que también hay que aportar al marketing. Además, digo, en estos años, digo, suena a broma, pero nos la hemos pasado de repente dando tours a la gente de ventas, nosotros. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué nos buscan a nosotros? Porque conocemos el proyecto, porque nos apasionamos del proyecto y la forma en lo que lo narras, aquí va a estar una habitación, aquí va a estar un baño y la regadera y tal, lo platicas desde una pasión, a lo mejor no con el fin de vender, pero sí muy apasionado, que eso un buen vendedor aprovecha y concreta en una venta. Entonces, no le hemos, en los últimos años que llevamos ejerciendo con el equipo, dando tours junto con los vendedores. Claro. Y explicando y se aprovechan, por decirlo de alguna forma, de la pasión que nos hace construir, ¿no? En tu caso, iniciaste ejerciendo desde una etapa muy temprana de tu carrera profesional. La verdad es que fue una ventajota. ¿Cuánto tiempo duraste en la Junta Estatal de Caminos? Y exactamente, pues, ¿qué hacías y cómo malabareabas? O sea, ¿cómo administrabas tu tiempo para cumplir, verdad? Pues para sacar lo que es la carrera en sí y pues también para cumplir en el trabajo. Mira, yo estuve 5 años. Los 5 años de carrera, digo, eran años en aquellas épocas, no eran semestres, eran años. Fueron 5 años de carrera, los 5 años estudié. En ese inter me ofrecieron algún tiempo algunas bases. Yo no quise, nunca fue mi intención quedarme en gobierno del estado y ser funcionario. Nunca me llamó la atención. Era un tema combinar la escuela y... Porque, pues digo, ahí te das cuenta que las noches tienen muchas horas, ¿no? Entonces yo trabajaba, bueno, entraba a la escuela a las 7 de la mañana. Yo alrededor de las 11, 12 tenía que estar en el trabajo. Por eso te decía que faltaba de repente a muchas clases, que eran las de las 12 a las 3, ¿no? Había unas que me las saltaba, otras que no, y así me las iba campechaneando. También el que era mi jefe en ese momento, pues me daba esa facilidad. Mi primer puesto en la junta local fue de sacacopias. Literal sacaba copias. De hecho, eso sirve mucho para la vida, porque o sea, te enseña a moverte, ¿no? Empezaba a desarrollarse el tema de las computación, las computadoras. Mi primer contacto con una hoja... Bueno, ahora es Excel, pero en ese momento era Lotus. O sea, muchísimo tiempo. Al ser joven, pues se te da un poco más la tecnología y ahí fui creciendo. Y al poco tiempo llegué al departamento de contratos y estimaciones. Como auxiliar del auxiliar del auxiliar. Ahí me empecé a desarrollar. Ahí aprendí mucho. La verdad, tuve buenos ingenieros de muchos años que venían de la SCT, que venían de ser funcionarios de gobierno del estado con mucha experiencia. Y ahí aprendí muchas cosas, ¿no? Que sí y que no. También de todo hay en esta vida. Sí. Entonces aprendes de lo que es correcto y de lo que no es correcto, ¿no? Vaya que sí. Sí. Entonces, pero bueno, ahí empecé, terminé la carrera. Yo me titulé a los 15 días de haber acabado. Mi último año hice la tesis. Acabo, termino y renuncio. Mi intención nunca fue estar en gobierno del estado. Entonces renuncio y como algo que no te enseñan es a cobrar. Eso sí, siempre. Después platiqué con mi asesor de tesis y le decía, yo le recriminaba eso. Le digo, ¿y por qué no nos enseñan a cobrar? Pues pero a cobrar, o sea... Nuestro trabajo, o sea... o sea, tu sueldo, negociar tu sueldo. Exactamente, o sea, no sabes cómo cobrar, o sea, sabes hacer una tarjeta de precios unitarios, sin tema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tu sueldo,
luego dices, no, me estoy manchando, no, es mucho, es poco. Pero pues es mucho poco con respecto a qué, ¿no? Claro. Es que es muy... Es muy ambiguo. Ajá. Porque, o sea, ¿qué criterios tomas? Entonces, ese tema, pues digo, yo empecé, trabajé, hice mis pininos. La verdad ahí me di cuenta que no es tan fácil ser emprendedor. Ahí hay que tener recursos. ¿Y a qué le entraste? En el gobierno del municipio hice varias aulas, ¿no? O sea, salones de escuela, básicamente, unas canchas de básquet y cosas de ese estilo. Pero te enfrentas a la burocracia de pagar 30 o 45 días. Ya. Y empiezas a tener ese tema de flujo. Ujú. Entonces, pues ahí te da un... Sí, pues empiezas a dar patadas de ahogado. Necesitas flujo para poder continuar. Entonces, un choque de realidad y ta. En ese inter, yo ya había conocido Cancún de vacaciones, Ok. familiarmente, o sea, con la familia. Un buen amigo estaba por acá, me lo encuentro de vacaciones, va a Morelia, me lo encuentro, me dice, oye, ¿no quieres venirte de residente? Y yo le dije, ¿cuándo, no? Y yo llego hace 23, 24 años a Cancún, con 2 pantalones de mezclilla y 300 pesos, básicamente, y una maleta. Y ahí aquí empieza mi experiencia. Mi historia aquí en Cancún, en la península, básicamente, porque de aquí he estado en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Mérida. O sea, toda esta zona, ¿verdad? Y ya me quedé en la península, ¿no? Aunque sí, por cuestiones de trabajo, pues he estado en Los Cabos, he estado en Monterrey, he estado trabajando en Veracruz, en Córdoba, Veracruz. O sea, hemos andado, pues, este negocio es así, ¿no? ¿Y en qué proyecto entraste de residente? O sea, ¿y cuál era tu día a día? Yo llegué de residente a hacer el Sport City de Cancún hace muchísimos años. En esa época, con esa empresa, traíamos albañilería y acabados. Es un gimnasio. Es un gimnasio, sí, es un club deportivo, un gimnasio. Ahí, cuando yo llego, traíamos la mitad. La verdad, nos comemos al otro contratista que traía la otra mitad y le empezamos a comer tramo, básicamente, como se dice en el argot. Y nos fue muy bien. O sea, la empresa salió con números muy negros en ese proyecto. Ahí, esto que hicimos, o esto que hice, o sea, junto con el que era el dueño, le llamó la atención al desarrollador. Termina el proyecto, me mandan llamar a su camper y me ofrece trabajo. Ok, pero o sea, ¿cómo es que el desarrollador que en ese entonces fue, pues, era el cliente? Ajá. ¿Cómo es que supo o qué vio? Porque pues si mencionas que pues tenían números negros, o sea, tuvieron ganancias, tuvieron utilidades, pero eso ¿cómo se ve? ¿O qué fue lo que vio? A lo mejor, o sea, quisiera saber, entender qué vio, cuál fue, no sé, a lo mejor calidad, a lo mejor que terminaban rápido, a lo mejor que eran muy eficientes. Mira, es algo y yo, pues es muy personal. Soy muy perfeccionista. Entonces, mis estimaciones, por ejemplo, iban impecables. Yo las hacía, las formulaba. La verdad, no me gusta retrabajar. Entonces, o sea, ya venía yo de conocimiento por estar en una dependencia de gobierno. Me capacitaron, tomé varios cursos de Excel. Y ya ahí mismo tomé CAT. Entonces, ya conocía esos instrumentos de trabajo que son muy útiles, ¿no? Entonces, por el lado administrativo, soy muy ordenado, entonces tenía mis estimaciones muy bien. Al ser, o sea, por el orden que me gusta, mis trabajadores en ese momento estaban muy bien organizados. No retrabajábamos, nos éramos muy óptimos. Y por eso comíamos el tramo a los demás contratistas, porque yo me quedaba sin tramo por no hacer retrabajos, básicamente. Entonces esto le llamó la atención porque decía, bueno, este chamaco... ¿Qué edad tenías en ese entonces? Ese entonces ha de haber tenido como 26, 25 años más o menos. ¿Cómo organizabas al equipo? O sea, me gustaría entenderlo porque... Básicamente... Eran albañilerías. Era albañilería y tabla roca. Ok. Soy sincero, la albañilería no tenía problema porque en una semana pues ya sabes si el albañil es bueno o malo, ¿no? Y sabes cuánto... Empiezas a ver lo que te enseña, ¿no? Que rendimientos,
Entonces empiezas a medir a la gente con rendimientos y empiezas a chicotear a que se cumplan los objetivos, ¿no? Siempre me ha gustado trabajar sobre objetivos. El tema de la tabla roca era nuevo para mí, te soy sincero. En ese momento sabía que existía, pero nunca había yo ejecutado, estado... Sí. La verdad, mis primeras semanas aprendí mucho del tabla rocker, o sea, del cabo. La verdad, sí. Entonces empecé a ver y a conocer a su gente. Entonces, después yo le decía, no, ese tabla rockero allá no. Se me va a hacer los detalles. Empezabas a hacer óptimo al equipo. Básicamente... Te fijabas en las cualidades de los trabajadores. Ajá. Y decías, me puede funcionar para esto. Sí, había unos que eran muy acelerados, no los puedes poner a hacer un detalles. Ok. Porque sí lo van a hacer, pero lo van a hacer desesperados. Hay gente que es mucho más calmada, que es mucho más tranquila y que se le da mucho más hacer un detalle. Que además los detalles no los cobras por metro cuadrado ni por metro lineal, es como por detalle, ¿no? Entonces, nichos, por ejemplo, nichos de luminarias, pues hay que hacerlos detalladamente, si no vas a estar retrabajando esos nichos. Sí. Yo creo que este medio es de trabajo en equipo. Si tú conoces a tu personal o al equipo con el que estás, les puedes sacar mucho más provecho a ellos y a ti. O sea, puedes hacer una maquinita perfecta. O sea, puedes hacer una máquina perfecta de lo que me digas, administrativamente, construcción, acabados, lo que sea. Eso yo creo que fue lo que le llamó la atención al cliente. El cómo movía yo mis piezas, ¿no? ¿Cómo le hacías? O sea, ¿cuál era el modus operandi? ¿Les sacabas plática? ¿Sobre qué temas hablaban? ¿O cómo les dabas instrucciones? Porque también tiene mucho que ver cómo te diriges a ellos, ¿verdad? O sea, a mí mis maestros me enseñaron a la vieja escuela. Yo no creo tanto en eso. O sea, sí soy mal hablado, sí, pero no cuando me enojo no digo malas palabras. Creo yo que es más fuerte eso que yo esté insultando a alguien. Al pedir por favor y hacer como conciencia y hacer equipo, o sea, cuando el staff ve que tú eres equipo y te rifas con ellos y estás con ellos y los apoyas, la gente se compromete y no se compromete con el proyecto, ¿no? O sea, el proyecto va a ir y venir, o sea, se comprometen contigo, es como con el de al lado, ¿no? Eso es lo que yo buscaba, ¿no? Y sí, siempre me ha gustado saber si son casados, tienen hijos, pero no más allá, porque no somos amigos al fin del día, ¿no? Este es un negocio y es un profesional, aunque sea un albañil, un tablarroquero, es un profesional, yo también, y pues no venimos a ser amigos, venimos a buscarnos el sustento, ¿no? Si en el Inter se consigue una amistad, pues qué bueno, ¿no? Pero de entrada es ese respeto, ¿no? Y el es estar ameno trabajando. Siempre estamos más tiempo con los compañeros de trabajo que en casa. Ya si vamos a estar más de... Bueno, en esa época eran casi 16 horas, pues por lo menos llevarnos bien, ¿no? Sí. O sea, eso era importante para mí. Y en todos los equipos en los que yo he estado he buscado eso, ¿no? O sea, estar trabajando como equipo. Las obras y los proyectos no son perfectos, ninguno. Y el que te lo diga te está mintiendo. Sí. Totalmente. Lo que sí es con equipo y sin equipo. ¿Qué hace un proyecto cuando un proyecto y tiene un equipo? Los problemas van a estar. Simplemente esos problemas se van a contener, digerir y solucionar. No se van a escalar, sino se van a solucionar. Que eso es la razón para qué contratan a una gerencia, por ejemplo, en mi caso ahorita. No es para subir los problemas a mis directores. O sea, tú me los controlas, me los contienes y me los resuelves, ¿no? Habrá algunos problemas que sí hay que escalar, normalmente, o sea, es como todo. Pero escalas solamente los que realmente se tienen que escalar. Entonces, desde que yo empecé y se crean estos equipos de trabajo, que la verdad he tenido la buena fortuna también de que los equipos se dejan, porque no todos son igual de receptivos. Sí. Creas unidades muy fuertes. Por lo que me platicas, pues eres una persona muy estratégica con las cosas que eliges pues hacer.
en ese sentido, cuando tenías esos primeros equipos de trabajo, cuando eras operativo, cuando te desarrollabas como contratista, que tú ejecutabas tal cual, digo, también tiene mucho que ver el apoyo de la empresa, porque digo, yo he estado en esa situación también. Considero que también soy estratégico, digo, me lo han dicho muchas veces y he caído en cuenta que también soy un poquito, pero a mí me cuesta un poco en el cómo, o sea, ese paso a paso no he desarrollado como una técnica que a lo mejor a ti se te da natural, ¿verdad? A lo mejor, pues tiene que ver mucho con la personalidad, pero en ese sentido, me gustaría preguntarte, pues, o sea, ¿qué analizas? ¿Cómo le haces? ¿O es algo natural? ¿O cómo, cómo desarrollaste esta forma de darte cuenta de que, oye, porque no es común, o sea, no, digo, no es, diría es algo, a lo mejor es una característica, pues, de talento, el decir, ¿sabes qué? Pues, desde ser muy detallista, de ser perfeccionista sin caer en el yo lo hago todo, porque yo tiendo a eso, yo soy muy de que no, hasta un lado yo lo hago, ya. Pero en ese sentido, un líder tiene que saber, oye, pues a lo mejor no tienes un área de oportunidad, pues te puedo mover con esta cualidad que tienes, a lo mejor puedes hacer otra cosa que es útil para el equipo. Desde bien niño he sido muy negociador. De verdad, eso sí es algo que se me da. O sea, se me da a negociar. O sea, y ese talento es, o sea, no sé si es talento o habilidad o es medio nato, ¿no? O sea, la verdad se me da. Lo que sí siempre, y tengo reglas muy claras. O sea, yo a los equipos y con todos los equipos era muy claro. O sea, siempre les digo, yo soy el jefe. O en ese momento yo el encargado o jerárquicamente, pero no por eso soy un Hitler, ¿no? O un dictador. Pero literal les decías tal Sí, cual. tal cual, tal cual. Eso yo creo que es importante que la gente lo tenga claro. Porque si no, ¿qué pasa si un equipo no hay alguien que tome una decisión? Todos son iguales. O sea, eso es complicado, ¿no? Alguien tiene que tomar una decisión. El responsable de tomar esa decisión. En este caso, como les digo, el responsable de tomar esas decisiones soy yo. Que te escucho, sí, pero la tomo yo. No sé si me explico. Es claro, o sea, poner eso, ¿no? De repente los equipos se empiezan a llevar muy pesado, ¿no? Y cual papá, pongo orden. Porque no somos amigos. O sea, nos llevamos bien una vez más. Pero sí es estar recordando las reglas de repente a los equipos. ¿Y eso no te generó, bueno, desde ese entonces no te genera fricción en algunos casos? Es que hay que hacerlo, pero bueno, creo yo, desde un punto de vista como no negociado, sino claro. O sea, las reglas son así, no las pongo yo. Hay un residente y hay trabajadores, y hay un residente, un destajista y los chavos, ¿no? O sea, así es la cadena. Entonces hay que respetar esa cadena. Que en el Inter y a la hora de la comida podamos convivir y llevarnos bien, qué bueno. Eso es lo que se crea en el equipo, ¿no? Y que tu líder no te jale, sino que te empuje, pues eso también ayuda. Yo he tenido, gracias a Dios, buenos maestros en eso. O sea, tuve jefes que de entrada te dejan trabajar y confían en ti y te dicen, el resultado es el que te va a medir. Ese es importante. El resultado, y no lo pierdas de vista, es este. Eso, cuando la primera vez que me lo dijeron, me hizo mucho sentido y dije, wow, ¿no? O sea, entonces eso yo se lo traslado a los chavos. O sea, a ver, cabrón, o sea, yo no voy a estar... a estas alturas donde estamos ahorita, como gerencia, en un proyecto como estos, yo no soy papá de ninguno de mis coordinadores. O sea, son profesionales y son profesionistas. Y yo no soy el papá. Como para estar, ¿y ya hiciste tu reporte? O sea, no, o sea, yo entro a la carpeta, no lo veo y así le va, ¿no? O sea, y así le va de, oye, cabrón, o sea, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué? Bla, bla, bla? Una, dos. Digo, también mi paciencia no es finita, ¿no? O sea, no es infinita, es finita. Entonces, yo también soy muy dado de repente, o era muy dado a hacer yo los trabajos. Y ya aprendí que no es así. O sea, el trabajo, por ejemplo, en mi caso ahorita de gerente, es hacer que mis coordinadores estén funcionando. Básicamente, ese es el primordial trabajo, más el vínculo con el cliente, con mi director.
o mis directores, ¿no? Porque tengo varios. Pero que ellos trabajen y como le digo, si te quieres ir temprano, quieres ir a ver a tu hijo, pues, ve a ver a la escuela a tu hijo, no tengo tema. Nomás no me dejes trabajo a mí. ¿No? O sea, no es que te valga tu trabajo, sea ordenado, administrate. Hay gente o hay personas que se les da, otras que no. También eso es muy respetable. He tenido colaboradores que dicen, no, a mí dime qué hacer. Pues bueno, ya está, no pasa nada. Lo hacemos a la versión antigüita, ¿no? Pero sí es esa línea delgadita, ¿verdad? Eso es un hilo muy delgado que yo tengo reglas muy básicas. Por ejemplo, no tomo con mis compañeros. O sea, sí tomo una cerveza, 2 cervezas, pero no me emborracho con ellos. Porque la cadena de mando no se puede dar emborrachando con... O sea, para mí es un error que los residentes se pongan igual de borrachos en la misma fiesta que el albañil. Porque en algún punto el albañil le va a decir, oye, no me pasaste la hora extra de no sé qué, me descontaste, no sé qué. Y es un conflicto que es innecesario. ¿Sí me explico? Porque el lunes se van a volver a encontrar. Y ya se creó un conflicto de la nada. O sea, que se pudo haber evitado muy sencillo. Si el residente se hubiera ido con sus amigos de la escuela. Básicamente, no es que no salga, ¿no? Pero es saber estar, ¿no? Mi padre decía que habría que saber tomarse una cerveza con un albañil o con el presidente. O sea, básicamente es saber moverte en los medios, ¿no? O sea, saber dónde estás y qué estás, ¿no? Yo tengo reglas muy básicas como esa. O sea, no salgo. O sea, si salgo, nos tomamos una cerveza y nos vamos, ¿no? O sea, y si ellos se van a quedar, pues que se queden. Pero yo no me quedo. Para que ellos además estén a gusto y hablen mal del jefe, ¿no? Pues es normal. O sea, la verdad, ¿no? O sea, también hay que darle su espacio para que hablen mal del jefe de, no me firmó. Está bien, se vale. Pues es parte de, ¿no? Sí. Pero al fin del día, cuando tú entiendes o empiezas a comprender las funciones que tiene cada rol en este medio de la construcción, pues este es más claro, porque las reglas son muy claras, ¿no? Cuando llegan los contralores o los auditores, todo el mundo los ve con ojos de pistola, ¿no? Pero pues el señor viene a hacer su jale. Sí, tal cual. No es que sea una mala persona o eso, básicamente va a ver qué encuentra. O sea, no es... Y si lo hiciste bien, pues lo hiciste bien. O sea, desde ese punto de vista, o sea, yo es como si yo me molestara que mi director me pida mis reportes semanales. O sea, pues no, claro que no. O sea, es como... Y básicamente eso se traslada en la cadena, ¿no? O sea, todos van para abajo. Que eso es lo importante de permear la información. Eso lo aprendí después. Ya lo hacía un poquito, pero la comunicación tiene que ser redonda, ¿no? O sea, después tomé algunos cursos de esto, pero de nada sirve decirle al albañil o que el albañil llegue y te diga, ya no tengo cemento. Y tú le digas... ¿Cuántos bultos te quedan? Me dice, no, ya no tengo. O sea, ya usé el último. Eso es una muy mala comunicación. O sea, si el albañil te dice, oiga, Inge, solo tengo 5 bultos de cemento, pues tengo 2 horas para conseguir más. Sí, exactamente, ¿no? Pero esa es una buena comunicación. ¿Y qué se le responde si dice, ya no tengo cemento? Yo, bueno, en mi época yo aprendí, cuando me pasaba eso, que yo pagaba el cemento. O sea, a mí me decían, pues se te acabó el cemento, pues es tu responsabilidad, residente. Y bajo tu costo, ¿no? O sea, yo hace muchos años así era un poco más duro la cosa. Sí. Con los residentes y pues tenías que cubrir y entonces éramos muy... ¿Y ya jamás se te iba a olvidar? No, pues te hacías unos perros, o sea, cuantificando material porque pues, sabías que te iba a costar a ti, ¿no? O sea, porque el patrón iba a perder. Claro. O sea, entonces, ahora he visto, los dueños son como más permisivos en eso. Que yo digo, no, a mí me cobraban cada cosa que nadie le va a gustar poniendo de su dinero, ¿no? Claro. Entonces, la comunicación redonda, que es lo que le digo a mis chavos, o sea, yo tengo muy buena memoria, además de que llevo una agenda. Entonces, yo pido cosas y le digo, ojo, cuando yo te pida algo, o sea, ¿qué pasó? Y me digas, se resolvió hace 2 días, ya no valimos. ¿Ya no qué? Ya valimos. ¿Por qué? Porque si yo pido algo, esa información la debo tener yo de primera mano, porque a mí me auditan en una llamada por teléfono, ahorita que suena el director o el CEO del desarrollador y tengo que tener toda la información al día. De nada me sirve que se haya resuelto y yo no sepa, porque tú no me dijiste, básicamente. Entonces la comunicación tiene que ser
constante y eficiente. Eso es importante. O sea, al fin del día, a los jefes y a todos los superiores, en cualquier puesto que me digas, en cualquier rubro de la vida, le gusta. Sí. La información es poder. Entonces, entre más información tengan, es mejor la toma de decisiones, ¿no? Imagínate que yo no tengo el dato de que tú resolviste un tema, yo no lo traslado y ellos toman una decisión en base a la ausencia de eso. 2 horas después ya estaba hecho. O sea, esos son... Por eso siempre les reitero que la comunicación tiene que ser muy eficiente en toda la rama de la construcción. O sea, sí. Y eso lo fuiste ejercitando a lo largo de todos estos pues, proyectos, horas trabajadas. Sí, no. Sí. ¿Qué pasó después de que te invitaron a trabajar con el desarrollador? Fíjate que este era un despacho de arquitectos. Ellos hacían el 100% de las tiendas Martí y de los Sport Cities en la República, en proyecto y construcción. Yo me encargaba del lado de construcción. O sea, yo hacía la construcción de las tiendas y de los Sport Cities, ¿no? O sea, de los gimnasios. Ahí aprendí muchas cosas que no venían en la escuela, ¿no? Como muchas instalaciones, cuartos de máquina, albercas, vapores. Un gimnasio tiene muchísimas instalaciones. Sí, es que no es cualquier gimnasio. O sea, datos, o sea, tenían un montón de cosas, ¿no? Canchas de squash, de pádel, bueno, un montón de cosas. Y en las tiendas Martí aprendes mucho de acabado. Además, las tiendas tienes que hacerlas en 2 semanas. ¿En los qué? En 2 semanas tienes que ejecutar la tienda. En 2 semanas. Sí, o sea, te dan el local y tienes... bueno, la tienda. Las tiendas, okay, 2 semanas. Okay. Entonces aprendes mucho a hacer acabados, o sea, y hacer acabados en fast track, o sea, y los proyectos traen óvalos, plafones curvos con o sea, muchos tienen mucho diseño, ¿no? De venta. Entonces, pues empiezas a trabajar ese lado, ¿no? Eso fue un área muy nueva para mí y un área de oportunidad inmensa. Y me encantó, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Con ellos estuve como alrededor de 3 años, más o menos. Cuando no había proyecto, porque había ejecución, me ponían del lado de proyecto, a dibujar, a hacer planos, a hacer instalaciones. Entonces empecé y manejo bastante bien el CAD. Porque con ellos pues había que ejercerlo, ¿no? Entonces empecé a ver ese lado arquitectónico y los proyectos ejecutivos con buena calidad no me son ajenos porque ahí los veía, porque ahí los hacíamos, ¿no? No, y sobre todo ya tenías el aprendizaje de verlo en físico. Entonces sí estuvo muy simpático y fue de mucho aprendizaje ese proyecto. Además de que viajé por muchos lados, muchos lados a hacer tiendas y Sport Cities. De hecho, el último que hice fue el Sport City de Galerías en Monterrey. Ese fue el último, el que tiene un puente de cristal, así, bastante bonito. Ese fue el último que hice con ellos. Y después de esos años de trabajar en este rubro, pues, ¿cómo fue que te saliste? ¿O cómo cambiaste a otro tipo de proyectos? En ese inter, conocí a la gente del Grupo Anderson, por las mismas plazas, por los mismos... conocí a un arquitecto y él me lleva a Grupo Anderson. Él me da una oferta de trabajo, mejor en lo económico, y me cambió a hacer al Grupo Anderson. En esa época empezaban a hacer hostales, el Grupo Anderson. Y hacíamos restaurantes, bares, que es todo un tema, ¿eh? Ahí aprendí que los chefs y las cocinas son un dolor de espalda. Pues sí, son muy especiales los chefs. ¿Por qué? ¿Muchos detalles, muchas instalaciones? ¿O en qué sentido? Porque los proyectos, una vez más, la gente proyecta las cocinas y alguien piensa, de este lado voy a hacer calientes, fríos, congelados, está producción. Llega el chef, la ve y dice, esto no me superas, esto no me sirve. Quiero acá caliente, acá frío, y empieza a mover todo y hay que rehacer la cocina. Ok. Entonces, ahí aprendí. O sea, entonces el que proyectaba no hacía esa investigación, no tenía ese valor empírico de la operación. Ahí te va, lo hacía un chef, pero no era el chef que operaba.
Ok, entonces es un diseño literal personalizado. Básicamente, porque llegaba y decía, no, yo voy a estar aquí y quieren que salga bien mi platillo, y necesito esto. Entonces, pues, había que hacerlo, ¿no? Ahí, digo, con los años aprendes y dices, a ver, tráiganme al chef de una vez, ¿no? Sí, sí, pues es lo que yo haría también. Sí, porque las guías mecánicas de las cocinas, por ejemplo, de todo el mobiliario de cocina es de acero inoxidable y viene de fábrica. Entonces, luego no casa con las nuevas especificaciones de la nueva cocina, ¿no? Entonces hay que andar haciendo ahí arreglos medios mexicanos, pero bueno. Ahí aprendes mucho a hacer esto. Y ahí sí, la única certeza que teníamos era el día de la inauguración. O sea, me decían hay que hacer un restaurante Para tal fecha. en Plaza Forum. Digo, espero que vayan a Plaza Forum en Cancún. Y está el Carlos San Charles. Bueno, ahorita es Frogs. Ese lo hice yo. Ese fue el último que hice con ellos. Lo único que tenía era la fecha de apertura. O sea, me dijeron, tal día, tal hora es la apertura. Hazle como quieras o como puedas, ¿no? Pero, o sea, Termínalo. ¿cómo que era lo único que tenías? ¿No tienes proyecto? Sí, pero... O Pero sea, haz de cuenta que no. se das de cuenta que no. O sea, lo único que ellos tenían claro, y está bien, es la fecha de apertura. Y de ahí va para atrás, ¿no? Es como... O sea, sí es una forma de trabajar muy diferente de ellos, ¿no? O sea, todo es muy rápido. Grupo Anderson es una gran escuela. Que un poquito desarrolla en ese lado de llevarse bien, el relajado, este tema, ¿no? Tenía yo una credencial que decía por mi madre que trabajo en Operador Anderson, ¿no? y te daban descuentos y, o sea, cosas de ese estilo. Pero, o sea, sí trabajando de una forma muy relajada, pero con un nivel de exigencia muy alto. Muy alto, ¿no? O sea, que ahí literal aprendiste a trabajar por objetivos. Por objetivos. Que yo creo que es correcto. Bueno, a mí me ayuda y me acomoda muy bien porque te da tiempo de hacer cosas en la vida, ¿no? Claro. Yo les digo a mis chavos ahora que pues necesito que tengan una vida. O sea, yo no quiero unos workaholic 24/7, ¿no? Pues, se van a volver locos en 2 años, o sea... Van a terminar odiando la van a estar construcción. odiando y pelones como yo y así, ¿no? O sea, cosas de ese estilo. Entonces, no está bien, ¿no? Deben tener una vida. O sea, y O sea, de esta etapa de tu vida lo que aprendiste fue literal administrar el tiempo y asegurar que que lo que tenías en ese momento, pues lo que te proporcionaban era, pues esa es la fecha de la inauguración y de ahí pues literal tú te hacías garras, ¿verdad? Obviamente pues te daban los recursos, ¿verdad? Para poder gestionar, pues, o sea, armar todo el plan de trabajo, ¿no? Es correcto. ¿Cómo era? Sí, así, tal cual, o sea, como lo dices, tenía yo carta abierta, digo, era joven y trabajaba, pues, dormía muy pocas horas. Muy pocas horas, mucho café. Ahorita no lo haría, ¿verdad? No creo que aguantar ni una semana en esos ritmos. Pero está bien, o sea, es parte del aprendizaje. Yo creo que uno va aprendiendo de las cosas buenas. Unas salieron muy buenas, otras no salieron tan bien. Pero pues es parte de esto, ¿no? O sea, sí. Las construcciones, como te decía, no son perfectas. No. Y eso es algo que me gustaría preguntarte. O sea, tú como siendo perfeccionista, te consideras perfeccionista, ¿cómo equilibras esa parte del perfeccionismo sin caer en lo obsesivo? Mira, al fin del día, todas las construcciones las hace las manos de un trabajador. La cimbra la hace un carpintero. El fierrero arma. Los albañiles tienden el concreto. Un albañil pega el bloque. O sea, son cosas hechas a mano. Cuando comprendes eso, sabes que pues, lo está haciendo un humano. Y el humano, pues, es humano, ¿no? Por eso las mismas normas te dan desplomes permisivos. Sí. Sí, considerando el factor humano, tiene que... Incluso yo me atreveré a decir, chingado, esa es la belleza de la construcción, o sea... Por ejemplo, nosotros hacemos departamentos muestra, que no solamente es para venta. Yo lo utilizo y me firman criterios de aceptación. Entonces ya no... o sea, literal le dices al cliente, ¿sabes qué? Pues así te voy a entregar. Así se va a ver. Así se va a ver. Házmelo pedazos ahorita, me da nota, arreglamos, detallamos, así quedó. Se toman fotografías, se hace un registro, se firman y así nos vamos. Entonces, para mí ya es más fácil, hasta con los mismos trabajadores y mi mismo equipo, decir, equipo, así es el criterio de aceptación. Así nos vamos a ir. Y no lo digo yo. Ya ha estado firmado y autorizado por
personas que tienen la facultad de hacerlo, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado muchísimo. En los hoteleros, por ejemplo, son las amas de llaves y la gente de mantenimiento. Entonces, O sea, ¿qué es un ama de llaves? las personas que se encargan de que la habitación esté Impecable. en óptimo estado, además de impecable, para el uso del huésped. Ok. Y obviamente mantenimiento, pues ve que todo funcione, ¿no? Como... Entonces, en ese sector, en el sector hotelero, en el bueno, en el restaurantero, pues no, ¿verdad? Pero en ese sector, quien te recibe son las amas de llaves. Sí. Ok. Y el de mantenimiento. O sea, depende de qué estés entregando, pero siempre van por lo general los dos. Y en el residencial es o el gerente de ventas o si tuvieran de postventa. El postventa. Básicamente yo entrego un departamento y deslindo, en teoría, al contratista. Entonces, si después de que yo entregué hay algún daño porque alguien pasó y rayó y descarapeló y tal, pues ya tendrá un costo, un cargo. Si no, nos volvemos mantenimiento, construcción se vuelve mantenimiento. Sí. Y es bien peligroso. Porque es un sinfín, el mantenimiento nunca acaba. Entonces, hay que poner siempre decir hasta acá. No, esto sí, y aquí cortamos y de allí en adelante ya postventa se encarga, ¿no? Que normalmente los desarrolladores tienen un equipo de postventa y tienen un gente de mantenimiento. Esa es la realidad. Actualmente, pues, funges como gerente de proyecto en una gerencia de proyectos. Te dedicas a la administración de proyectos. En este caso, digo, la gerencia, pues, sé que es muy, muy versátil y no solamente abarca construcción. Pero en lo particular, ahorita estamos en un edificio en construcción, bueno, a la torre de al lado. Ajá. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que pasaste a este rol dentro de la misma construcción? Porque pues están quienes ejecutan, quienes supervisan y quienes desarrollan, quienes proyectan. O sea, hay un montón de roles que se juegan en esta industria. ¿Cómo fue tu brinco? ¿Cómo fue tu acercamiento a este lado de la construcción? Mi primer contacto dentro de una gerencia fue hace como 8 años, por alrededor de 8 años, en Mérida. Empecé como coordinador. Te soy sincero, como te decía, soy muy buen negociador y tengo muy buena mano izquierda, como diría un ex jefe mío. Entonces soy medio político y hay que saber decir no, saber cómo decir no sin que se ofendan luego los directores. Que a veces no depende de uno. Sí, o sea, entonces gracias a eso fui creciendo pues en esta empresa. Estuvimos en Mérida, nos fuimos a Los Cabos, terminamos Los Cabos, en un proyecto muy complicado, muy, muy complicado. Ahí pasaron muchas circunstancias antes de que yo llegara. Perdón la pregunta, ¿qué tipo de proyectos desarrollaban? ¿Eran edificación también? Sí, en Mérida, sí, esta gerencia es una gerencia nacional. Ok. No es internacional, perdón. Hace proyectos muy grandes, hizo el OmniLife de Guadalajara, o sea, sí es muy grande. Hicimos una plaza comercial, ahí fue cuando entré con ellos en Mérida, y nos fuimos al Ritz-Carlton de San José del Cabo, que son 8 hectáreas. Ahí habían pasado otras gerencias anterior a nosotros, nos hicieron cortes de caja, entonces los defectos de una gerencia se pasaron a la otra y no sabías dónde empezó uno y dónde terminó la otra. Hubo muchas cosas ahí muy extrañas. Es un proyecto muy complicado. Pues básicamente el mayor conflicto que yo he visto que tienen los proyectos son los egos, ¿no? Entre los directivos o sea, de repente hay una lucha de egos y de poderes muy, muy fuertes que conflictúan los proyectos. Pero ahí estuve con ellos. Después me busca una empresa en Quintana Roo para una sede en Tulum. Era como coordinador, pero ya ellos me veían como gerente. Entonces yo llego ahí, en esa época era un gerente adjunto. ¿Cómo sabías que te veían? Porque Digo, me y te pregunto porque también muchas de las cosas que
de las que no se cuentan, de las que no se hablan, como mencionábamos hace ratito, es pues nadie nos enseña a negociar, nadie nos enseña a conciliar, a ofertar, pues básicamente a cobrar, ¿verdad? O sea, básicamente o sea, lo más fácil es decir, bueno, pues ahorita ganaba tal cantidad y al siguiente espero más, pero ¿qué tanto más? ¿Cómo mido mi experiencia? ¿Cómo sé cuánto vale mi trabajo? O sea, son muchas cosas que se tienen que considerar. En tu caso, ¿cómo fuiste? Digo, no sé si tenías eso en mente, o sea, ¿cómo fuiste escalando? Y sobre todo, ¿cómo sabías que había una oferta como para seguir escalando, ¿verdad? Como en forma de tip para las personas que pues quieren saber. En ese momento, muy en particular, yo tenía 2 ofertas de trabajo. Una en San José del Cabo, con una competencia de una gerencia internacional. Es así, de hecho, parte de su nombre es internacional. Y tenía esta empresa que es local. Mi decisión fue meramente familiar. Yo estaba en San José del Cabo, mi familia está en Mérida, Yucatán. Entonces estaba yo a 2 vuelos de mi casa. En Tulum estoy a 2 horas de mi casa. Entonces mi decisión fue meramente eso. Ajá. Digo, sí había un incremento en lo salarial, la verdad sí. Pero básicamente con respecto a la oferta que yo tenía en San José era muy parecida. Pero el tema familiar pues, siempre es importante. Mi hijo estaba muy pequeño, entonces pues no me costó trabajo, la verdad, decidirme. Fíjate que yo siempre he tenido la buena fortuna de que me han buscado muchas empresas por recomendaciones. O sea, alguien tiene a bien recomendarme y pues de boca en boca, la verdad, yo llegué a esta empresa porque alguien me recomendó, que me vio trabajar o me conoció en esta empresa. Sí. En Mérida, y me recomendó y así llego con ellos. Y ya me veían como gerente adjunto. En esa época estaba como gerente adjunto con un gerente que en ese momento era su primer proyecto como gerente. Entonces hicimos un equipazo, te soy sincero. Llegamos y la rompimos en grande. O sea, era un proyecto para en ese momento el más pequeño que tenía la empresa. Era un hostal, eran poquitos metros, eran 3,800 metros cuadrados. Era así como el patito feo. Ok. Pero salimos abajo del presupuesto base, terminamos antes del programa. O sea, un exitazo total, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? O sea, básicamente, una vez más, éramos un equipo que trabajaba perfecto. O sea, mi compañero de instalaciones, no había conflicto con mi compañero de instalaciones. Entre obra civil y acabados no había conflicto. O sea, si nosotros rompíamos un tubo no había gritos. O sea, era, a ver, bueno, arreglemos el tubo y ya está, ¿no? Y ellos dañaban un muro y bueno, arreglemos el muro, pero vamos a minimizar los daños, ¿no? Y había muy buena relación y entre él y yo había muy buena relación. O sea, entre el equipo, nosotros nunca nos peleamos. Y no es que éramos grandes amigos, pues así somos. Bueno, ya después pasaron los años y sí nos hicimos grandes amigos, pero trabajábamos muy bien y respetábamos muy bien nuestro trabajo. Entonces el contratista no tenía forma de hacernos pelear. Entonces trabajábamos, de verdad, era una maquinita perfecta. Paco tiene muy buena mano izquierda y la verdad es, o sea, muy bueno negociando. Él es un buen amigo, la verdad. Entonces trabajamos muy bien, la verdad. Ese fue el éxito. De ahí ya me voy como... Digo, ¿y qué pasó? Digo, no muchos proyectos terminan por debajo del presupuesto base y ¿con cuánto tiempo acabaron antes? Como 2 meses antes. Fíjate. El tema de ahí... O sea, hubo consecuencias, ¿verdad? No, y muy buenas. Porque ¿qué pasó? El desarrollador a esta empresa le dio muchísimo más trabajo. Hasta la fecha le sigue dando trabajo. Porque pues, le dimos muy buen sabor de boca, la verdad. O sea, éramos tan el patito feo de ese desarrollador que hace muchos hoteles muy grandes en Punta Mita y aquí en Cancún. Y es muy, muy, muy grande. Que nunca se dignaron a ir. Que vamos a ir a ver ese hostal, ¿no? Cuando vieron que se terminó y vieron fotos y mandaron a su personal y dijeron, no, pues sí,
Literalmente acabaron y ya está todo y entregaron y ya le recibió el operador. ¿Y cómo que ya le recibió el operador, no? O sea, eh, abrieron las puertas de una, pues digo, de mucho más trabajo, ¿no? Que eso, pues digo, es satisfactorio, la verdad. De ese trabajo y esas horas que estuvimos por allá. Eh, y obvio, ojo, no era perfecto. Tuvimos muchísimos problemas, o sea, pero muchísimos. Pero simplemente, al ser un equipo, pues los contienes, los resuelves y avanzas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? No te enganchas o no nos enganchábamos en por qué era el problema, sino en la solución del problema y ya después veremos qué lo causó, ¿no? Sí. O sea, no nos quedábamos en ese buscando culpables, eso no creo que sea la solución. ¿Y posterior a ese proyecto, seguiste con esta empresa? Sí, o...? con esta empresa seguí, me fui a Córdoba, Veracruz. Ahí por allá vivimos la pandemia. Después regresé a Tulum. Ahí hice... ¿Cómo te fue con la pandemia? muy mal. ¿Por qué? Sí, de la primera ola, me dio COVID. Básicamente los 15 días que decía el folletito, es que daban unos folletitos, ¿no? Que decía temperatura y decía, hace todo lo palomía. O sea, 14 días. O sea, no había duda. Sí, no, olfato, temperatura arriba de 41, todo. Después de los 14 días me empecé a sentir un poco mejor. Esa misma noche, para el día 15, empecé a toser sangre. El doctor, que era un doctor que me recetaba por WhatsApp, imagínate, los doctores, pues, la primera ola no había mucha cosa. Me mandas una tomografía, pues tengo neumonía. Me cambian medicamentos, me aviento una semana con neumonía y se me colapsa un pulmón. Y me voy 15 días a un hospital. Entonces ahí, pues, en un centro COVID. Ahí me quedo 15 días. Pues básicamente la cuento de milagro, ¿no? O sea, estoy aquí de milagrito. Ahí me dejó algunas consecuencias que hemos ido solventando, menos lo del cabello. Porque ese sí se me cayó y ya no ha regresado. Y no creo que regrese. Ya perdí la esperanza. Pero bueno, ahí aprendí. De lo que sí aprendí de ahí, digo, volviendo a la construcción, que es lo que es importante. Digo, no es que mi vida no lo sea. Pero yo les digo ahorita a todo mi equipo, desde que regresé a trabajar, ojo, hay que ser sí muy responsables, sí muy comprometidos, pero algo que yo me llevo es que, por ejemplo, pues, los proyectos se van a terminar. Con Jonathan o con Alejandro o con Juan, Pedro, quien me digas, ¿no? Se van a terminar. Y nadie se va a acordar de Jonathan, Juan, Pedro. Nadie. Los que sí se van a acordar son tu familia. Ellos sí se van a acordar de las desveladas, la enfermedad, la gastritis, las úlceras. Ellos sí se van a acordar. Soy sincero, y está bien, o sea, es parte del negocio. Los dueños de las empresas no se van a acordar porque ya cerraron el capítulo, ya fue un negocio y adiós, ¿no? Y está bien, o sea, no es que esté bien y mal, sino es así el negocio, ¿no? Simplemente yo por eso les digo a mis chavos, volviendo a lo que les decía, que tengan una vida. O sea, sí hay que dar todo, sí, pero en el momento en que tú te sientas contento y tranquilo con tu trabajo, que sepas que hiciste todo lo que estaba en ti por hacer bien tu trabajo cada día, con eso, güey. O sea, el pasar hambres y el dar 400 horas no está bien. O sea, creo yo que eso es... Incluso creo que habla de un equipo, una persona que no administra bien el tiempo. Exactamente. Y ojo, alguna empresa me dijo alguna vez, es que no te pones la camisa. Y la verdad me molestó la frase. Porque... Y le comentaba, ¿no? O sea, ¿por qué no me pongo la camisa? O sea, me he quedado horas extras, he estado trabajando domingos, no he ido a festivales, no he ido a así me he perdido muchas cosas familiares y aquí he estado, ¿no? O sea, yo sí me he puesto la camisa. Y cuando las empresas se ponen la camisa, ¿no? Cuando te pagan tu salario, pues no, eso es un negocio, al fin del día es algo que si me pagan 5 cobran 10, ¿no? O sea, números, ¿no? Cuando me dan mi aguinaldo, pues es por ley. Cuando, o sea, me dan mis vacaciones, pues también es por ley. O sea,
Si me explico, yo le decía, ¿y ustedes cuándo se ponen la camisa? ¿No? Cuando me dan una pizza por quedarme toda una noche, pues, o sea, al fin del día, pues digo, también me queda claro la posición con la persona con la que yo hablaba, pues estaba haciendo su jale, ¿no? O sea, no se lo toma mal. Pero sí, sí mi posición es esa después de esto, ¿no? O sea, y sí soy muy comprometido y sí soy bien workaholic y me gusta que mi agenda se quede sin pendientes, pero en algún punto ya paro y me voy a mi casa y hago mi rehabilitación y, o sea, porque sí, al fin del día los que se van a acordar son mi familia, ¿no? ¿Cómo gestionas eso? O sea, ¿cómo equilibras, no sé, a través de algún hobby, a través de, pues, pasar tiempo con tu familia? Sí, mira, O sea, ¿qué más haces? Digo, no todo es sí, trabajo, ¿verdad? básicamente, bueno, yo ya corría, por ejemplo, antes de COVID yo corría, ahora por temas de rehabilitación, igual corro y nado, ¿no? Necesito romper una fibrosis pulmonar. Entonces la única forma de romper una fibrosis es apachurrándola. El problema de los pulmones es que no puedes apachurrarlos. La única forma es expandiéndolos y haciéndolos que se expandan y que se contraigan. Entonces pues es mucho cardio, por decirlo de alguna forma. Entonces... Nosotros también nadamos. entonces eso me ayuda, ¿no? Y me sigue ayudando, es como un meditar en movimiento, ¿no? Yo corría maratones, entonces me decían, ¿qué haces 4 horas? ¿En qué piensas? Pues no pienso, o sea. Justo eso iba a preguntar. Digo, yo recientemente, digo, desde que entré a este proyecto, pues fue el más grande de mi vida hasta ahorita. Al principio fue muy, muy complicado manejar el estrés, la verdad. Estuve sujeto a muchas cosas nuevas, muchas expectativas, mucho de, pues también en experiencia te hace sentir como que, híjole, tengo que quedar bien, es que qué va a decir de mí. O sea, te saturas tanto de cosas que no funcionan para lo que estás, que a mí se me empezó a reflejar mucho físicamente. O sea, yo padezco de la espalda, tengo hernias discales, tengo muchas alergias, me explotó otra vez el tema de la dermatitis, mucha urticaria, comezón, o sea, literal o sea, físicamente, digo, yo también soy muy workaholic, pero literal esto ya sobrepasó mi límite físicamente. O sea, yo ya no era yo completo, ya no lo estaba disfrutando, ya no estaba chido. Y en la natación encontré, digo, a pesar de que lo hice por salud, por rehabilitar mi espalda, encontré un momento, porque yo pienso mucho, creo que, por ejemplo, ahorita estamos platicando, pero de repente mi mente se puede ir divagando, por allá anda, otra vez en Tabasco, en Monterrey, ¿verdad? Muy disperso. Y en la natación encontré un espacio en el que literal no pienso nada. Nunca me había pasado algo así. O sea, literal lo encontré como, incluso hasta como terapia. Sí. Porque lo único en lo que me enfoco es en no ahogarme, en controlar mi respiración, sí. Y en que no me dé un calambre, porque me da muchos calambres siempre. Se llama meditación en movimiento. Y está bien. O sea, ¿cómo? Meditación en movimiento. O sea, es una forma de meditar. Ok. Digo, yo corriendo, después me enteré de que es eso. O sea, cuando yo me acabo de enterar. Te concentras en solo respirar y tratar de poner tu mente en blanco y solo respirar y bajar tus pulsaciones por minuto y, o sea, tratar de sentir tu corazón y hacer que bajen tus frecuencias. Eso es meditar, básicamente. O sea, es una forma de meditar, ¿no? Porque hay muchas. ¿Y a ti te pasa también? Ajá, sí. Y me relaja, o sea, además de que generas endorfinas y tal, pero sí. O sea, eso relaja muchísimo. Y cuando estoy en mi casa, con mi familia, la verdad no pelo mi teléfono. O sea, básicamente calidad de tiempo. O sea, sí, literal calidad de tiempo. Lo más que pueda, ¿no? Eso es, o sea, sí o sí. Pues básicamente, la verdad, ya han estado por acá y han visto cómo es el equipo. Nos gusta pasárnosla bien. O sea, digo, mira, si pasándonosla mal hubiera éxito, o sea, créeme que yo soy el primero que va y le llega y los patea, ¿no? Pero no. O sea, lo mismo va a costar de buenas que de malas. Entonces, pues vamos a pasarnos la de buenas, ¿no? Claro. Entonces, el afrontar con buen ánimo eso también ayuda. O sea, bueno, yo cuando voy a tener una llamada complicada o una reunión complicada, sonrío. Entro sonriendo.
por lo menos cambia tu estado de ánimo. O sea, Pues lo obligas, ¿no? sí, o sea, lo obligas a sonreír, respirar y venga, lo que sea, ¿no? O sea, digo, hay temas más escabrosos que otros, pero Sí. a tratarlos, ¿no? Y no trato de llenarme de futuro, eso es importante. Ok, o sea, no piensas... Sí, o sea, sí pienso, porque yo digo, soy muy igual como tú, mi cabeza siempre está pensando en mañana y pasado mañana, pero ya vi que me genera mucha ansiedad. Y con ese desató, con el COVID, tuve muchos ataques de ansiedad. Y hablando con un especialista me dices que te llenas de futuro, cabrón. Cosas que están ni remotamente cerca de pasar. Y ya tú ya te hiciste una historia así abismal y, o sea, no, o sea, Una telenovela sí, y... o sea, ¿no? Sí, no es necesario, o sea, te llenas de futuro. No, o sea, me decía, no lo hagas, ¿no? Y lo que he estado haciendo, de repente leo, leo y cosas que me bajen la revolución para dormir. Murakami, Arturo Pérez Reverte, novelas de ese estilo, o sea, Novelas. sí, que me bajen la revolución, o sea, no veo series ni cosas que me pongan al hámster a trabajar. O sea, trato de ir bajándole las revoluciones a mi hámster. ¿No te quedas dormido con el libro en la mano? No, hombre, yo nada más. No. A mí no me ha funcionado. Realmente, bueno, por lo mismo de ser tan disperso, me ha pasado que literal duro horas en un mismo párrafo y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir y no se me queda y de repente, pum, ya quedé dormido. Así. Pero no, o sea, Pero bueno, si eso te sirve para dormir y relajar, pues está bien. O sea, yo lo uso para bajar o sea, las revoluciones, revoluciones. del día, porque ahorita hemos tenido un día muy ajetreado y llegas todavía o sea, con la adrenalina y el corazón ¿no? Y hay que bajarlo, no sé. Sí. Eso es... ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren ejercer ya sean su carrera, ya sea siendo arquitectos, ingenieros o incluso otra carrera, pero que específicamente tengan un interés en estar en el rol de un gerente de proyectos, de alguien que esté controlando, cuidando, supervisando el desarrollo de un proyecto, pues a veces desde cero, desde su concepción incluso hasta terminarlo? Mira, digo, no hay recetas del éxito, la verdad. O sea, yo lo que creo es, si te capacitas, estar capacitándose constantemente, yo creo que es o sea, es fundamental. Ahorita en la empresa en la que estoy, creen mucho en eso. Nos dan muchas capacitaciones, que eso estoy muy contento. He tomado más capacitaciones en esta empresa que en las últimas 3. Y eso está bien y te da armas. Y ojo, te da armas también a ti, como persona, ¿no? Entre más aprendas uno, pues te va abriendo horizontes. Que no paren con la capacitación. Que tomen cursos de comunicación. O sea, que tratar y hacer una comunicación eficiente es fundamental en cualquier aspecto de la vida, ¿eh? O sea, es familiar, laboral, tener buena comunicación. Eh, que disfruten el proceso. Pues, o sea, al fin del día, eso es lo que nos llevamos. Uno piensa que, por ejemplo, hablando de este tema, que el éxito es entregar el edificio. Sí, es un éxito, claro que es un éxito. Pero lo que realmente disfrutas es el proceso. Porque entregas el edificio y ¡pum! Se acabó. O sea, es un momento, ¿no? El proceso es el que es muy entretenido, es el que es día a día, el que te llevas, cabrón. O sea, nosotros hemos entregado muchos proyectos y te soy sincero, no me acuerdo de los eventos. O sea, me acuerdo de los cócteles y del canapé y esas cosas, pero lo que me recuerda es el equipo, lo que pasamos. O sea, eso es lo que te llevas, ¿no? Los apodos. Las coladeras. Las coladeras, cosas de ese estilo, ¿no? O sea, que son lo que te llevas al fin del día. Sí. El proceso. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo en un proyecto en el que estuve de recuperación de la estructura de un puente, que con los sismos del 2017 en Oaxaca, pues la estructura del puente literal se abrió. Reventó tope antisísmico y quedó una apertura en la junta, ¿no? Entre el aproche y la estructura.
tenías que brincar para pasar al otro lado. Estaba súper... O sea, nunca me imaginé vivir esa experiencia en mi vida. En el momento del ripaje, literal estuvimos a lo mejor un día anterior ya preparando todo. Y el momento clave fue, pues a lo mejor fue como a medianoche, cuando ya todos estábamos todos coordinados, todos preparados, y empieza a meterle presión al gato hidráulico y empezamos a empujarlo, literal. O sea, ¿cómo recuperas un puente? Pues lo amarras y lo cierras. Pero eso nunca, o sea, nunca me lo hubiera imaginado. Y lo que siempre me acuerdo, ese tipo de... me acuerdo el crujir de la estructura, me acuerdo el aire porque estábamos en la ventosa, el frío que sentíamos. Me acuerdo literal, no sé si has visto la película de Nemo. Sí. Cuando todos los pescaditos dicen, nadaremos. Bueno, más o menos así, todos así con la radio. Dale, dale. Y dice, y todos estábamos, o sea, por un lado estábamos empujando el puente, por otro lado lo estábamos cerrando con unos estrobos. Y estábamos, con un malacate íbamos cerrando ahí para que no sujetarlo, ¿no? O sea, era una coordinación incluso hasta burda, así que o sea, ¿cuál ingeniería? No, vamos a empujar el puente y vamos a recuperarlo. Y esa noche, como a las 2 de la mañana, todos en la bodeguita, después de haber cerrado todo, nos trajeron unas tlayudas. Sí. Y literal, es de las mejores experiencias que he tenido, porque vi la cara de satisfacción de todos. Todos estábamos ahí, todos teníamos el mismo objetivo y todos habíamos formado parte de eso, ¿no? Y hoy en día, pues no sé las condiciones del puente, pero lo que sí sé es que para mí, si en algún momento voy a regreso, me prometí que no iba a llorar, pero si en algún momento regreso va a ser muy emotivo para mí, definitivamente. Sí, pues es que al fin del día eso es lo importante en la vida. O sea, los procesos o sea, es el disfrutar lo que haces día con día, ¿no? O sea, así es esto, digo. Así es como lo veo. Perfecto, pues gran cierre. Me gustaría preguntarte si alguien de los que nos está escuchando tiene alguna duda o a lo mejor te quieren contactar, ¿de qué manera te pueden encontrar? Te digo mi correo. Lo que tú quieras, incluso lo podemos poner aquí en la imagen o posterior, lo que si tú quieres gustes. ponerlo, digo, no pasa nada. Es alopez@seronproyectos.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias, ingeniero Alejandro López. A ustedes, muchachos. Gran cierre. Gracias. No pensé que iba a derramar las lágrimas aquí. Muy emotivo. Pues antes de acabar, vamos a la sección de las rapiditas. Ingeniería civil. Pasión. Proceso. Fundamental. Preconstrucción. Me gusta. Desarrollo inmobiliario. Un área de oportunidad. Vieja escuela. Escuela. Atención al detalle. Pasión. Trabajo en equipo. Fundamental. Liderazgo. En proceso. Fast track. Para ayer. Construir la cocina de un chef. Un reto. Calambre. Jonathan. Cancún. Una parte de mi vida. Familia. Todo. Inauguración. Un check. Seguridad industrial. Gloria. Chiste local para los que... Chiste local, si no me pegan, si no digo gloria. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta larga jornada, en este episodio. La verdad lo disfruté bastante. Gracias, igual. Y pues digo, las puertas están abiertas para una segunda ocasión, tercera ocasión. Aquí. Espero que se nos vuelva a presentar la oportunidad. Estoy seguro que sí.